My first wife's name was Linda. My first wife's name was Linda. I divorced Linda and married Betty. And then my second wife's name was Betty. My first son's name was James Allen. My first son is James Allen. ¿Qué pasaría si te digo que debido a que alguien que estuvo preso en un campo de concentración de la Alemania nazi puede ser el causante de alguna afectación genética hoy en día? ¿Es posible que un hecho traumático en el pasado afecte a futuras generaciones? Hablemos de epigenética. Los seres humanos somos la expresión viva de las proteínas que fabricamos a partir de nuestro ADN. Estamos constituidos por células y cada una de ellas, excepto las sexuales, contiene 23 pares de cromosomas. Estos cromosomas son una línea muy larga de nucleótidos que conforman nuestro ADN. Esta línea de nucleótidos se divide en genes y la podemos comparar con una máquina productora de proteínas con un manual para formarlas. Es el manual de producción de lo que debemos ser y está predeterminada en nuestra impronta genética el color de piel, ojos, con textura física y hasta parte de nuestra personalidad. En base al ADN que tenemos dentro del núcleo de la célula, produciremos ARN mediante un proceso conocido como transcripción. El ARN formado se lo denomina ARN mensajero y saldrá del núcleo hacia el citoplasma celular para formar las proteínas.
Su formación es llevada a cabo por los ribosomas, que leerán este ARN e irán pegando aminoácidos hasta la formación de las diferentes proteínas. Este último proceso es denominado traducción. El cuerpo humano es la expresión de estas moléculas de ADN, por lo que podemos imaginar a esta secuencia genética de ADN como una máquina de genes que ensambla proteínas siguiendo esta secuencia. Un concepto muy importante es que las proteínas del cuerpo no se fabrican continuamente, y hay momentos que por diferentes mecanismos se activa o inhibe dicha producción. O sea, que por muchos momentos produciremos ciertas proteínas y por otros no. Es como que si hubiese un interruptor que prende o apaga la máquina. Está comprobado que estos interruptores existen y en ciertos casos se pegan a los diferentes genes y se denominan epigenomas. Cuando se pega un grupo químico de los metilos a los genes ocurre lo que se conoce como metilación y está bien estudiada y se sabe que inhibe la transcripción del ARN, lo que lleva a frenar la síntesis proteica. Mientras que hay otros que harán lo contrario, estimularán la transcripción de dichos genes e inclusive pueden aumentar la cantidad y velocidad de producción proteica. También está demostrado que dichos cambios epigenéticos se pueden mantener en la división celular, por lo que se conservan de una célula madre a una célula hija. La metilación del ADN, por su parte, es uno de los procesos epigenéticos más relacionados con los trastornos postraumáticos y el desarrollo de algunas enfermedades. Estudiando veteranos de guerra, se descubrieron cambios moleculares en aquellos con estrés postraumático. Estas investigaciones sugieren que una vulnerabilidad en un proceso epigenético como la metilación del ADN predispondría a una alteración en la respuesta futura del organismo al estrés. Y si bien muchos de estos cambios epigenéticos del ADN no afectan o se borran en el espermatozoide u óvulo, algunos se conservarán y al conservarse estos cambios en las células sexuales se heredarán de padres a hijos. Por lo que muchas de las experiencias vividas por nuestros progenitores, las cuales modificaron su expresión genética, pueden ser heredadas a sus hijos dándole forma a nuestro propio epigenoma. Esto lleva a la conclusión de que muchas de las atrocidades cometidas en la historia del hombre, cuyas víctimas afortunadamente sobrevivieron a ellas, provocaron metilaciones en regiones del genoma humano que pueden interferir en el control de estrés y la ansiedad, llevando no solo a la afectación de la persona que sufre el trauma, sino también a sus futuras generaciones. Veo a los organismos como aplicaciones. Creo que estamos entrando en una era en la que diseñar un organismo biológico será tan fácil como diseñar una aplicación móvil. La secuenciación del ADN es nuestra capacidad de leer los genes del entorno. La síntesis del ADN es nuestra capacidad de escribir nuevas secuencias de ADN. Si combinamos ambas tecnologías, no solo somos capaces de leer nuevas funciones directamente del entorno, sino que también podemos inventar nuevas formas de utilizar esos genes e insertarlos en nuevas secuencias de ADN para crear nuevas aplicaciones. ¿Y si utilizáramos árboles para iluminar nuestras calles en lugar de luces eléctricas? La imaginación y la innovación son las fuerzas que han hecho avanzar nuestra civilización a lo largo de la historia. La frontera de nuestra generación es la biología sintética. Nuestra guía es la naturaleza misma. Las plantas que emiten luz aparecieron hace mucho tiempo en la mitología. La primera planta que brillaba en la oscuridad se remonta hasta el Bhagavad Gita, un texto religioso hindú escrito hace miles de años. La gente ha querido plantas que brillan desde hace mucho tiempo. También hemos visto la aparición de películas como Avatar y La vida de Pi, que han hecho cosas muy interesantes con la bioluminiscencia. Esta es nuestra cultura.
Al mismo tiempo, vemos que los científicos llevan trabajando en las plantas bioluminiscentes desde hace mucho tiempo. La primera planta que brillaba se creó a mediados de los 80, aunque parezca mentira. Aquella planta emitía una luz muy débil. Había que fotografiarla con una exposición de 8 horas para poder apreciar su luminiscencia. Pero vimos que era una oportunidad única. La parte científica seguía su curso, aunque nadie lo supiera, así como el curioso fenómeno cultural. Juntar ambas cosas parecía apropiado para una buena campaña de Kickstarter. ¿Para qué necesitamos esto cuando podemos usar esto? Inspirándonos en las luciérnagas y la bioluminiscencia acuática, nuestro equipo de doctores de Stanford, Kyle Taylor y Amir Drori, utilizan los métodos disponibles para crear plantas que brillan de verdad en su biolaboratorio casero de California. Hemos desarrollado un método para hacer que la planta brille más. A día de hoy, el brillo de la planta sigue siendo muy débil. Es visible, pero la habitación tiene que estar a oscuras y los ojos tienen que acostumbrarse a la oscuridad para poder ver el brillo. La bioluminiscencia aún puede mejorar mucho, pero estoy convencido de que al final conseguiremos un brillo suficiente como para que pueda tener aplicaciones prácticas. Y la aplicación que más me entusiasma es la de sustituir las farolas con árboles que brillen en la oscuridad. Estos árboles no solo mejorarán el aspecto de las calles, sino que podremos deshacernos de las horribles farolas eléctricas que gastan electricidad y emiten dióxido de carbono. Si conseguimos que estas plantas brillen lo suficiente para implementarlas en nuestro entorno, conseguiremos una iluminación mucho más natural y hermosa. Sería maravilloso. La biología es vida. Nosotros somos biología. La comida, las medicinas, las fuentes de energía, todo viene de los mismos principios y ahora somos capaces de programarlos y manipularlos directamente. Es un cambio radical que será lo más revolucionario en tecnología durante los próximos 20 o 30 años. Por eso estoy tan entusiasmado, ya que habrá una transformación en todos los ámbitos. Por hacer una comparación, a finales de los 80, Bill Gates dijo: quiero poner un ordenador en cada hogar y en cada oficina. Y hoy en día tenemos docenas de microprocesadores. Imaginad eso mismo aplicado a los próximos 20 o 30 años. Podríamos tener tantas aplicaciones biológicas como microprocesadores tenemos hoy en día en casa y en la oficina. Incluso en nuestros cuerpos. Los llevamos encima. Esto nos permitirá crear un entorno más respetuoso con el medio ambiente, sostenible, limpio. Me entusiasma formar parte de ese viaje. Brutal. Órale. Está bien padrísimo. Déjame O sea, tomar no una te foto. vayas a salir. No, no. Sus ojos y sus manos. No. Espérame, seguro que quiero una foto, por favor. Tengo bacterias, pero no tengo tus fosforescentes. No, ni se ve. No.
Esta es una célula. Dentro hay una estructura, el núcleo, que contiene el genoma, que en los humanos está dividido en 23 pares de cromosomas. Cada cromosoma está formado por cromatina. Esto es una hebra larga de ADN que está empaquetado alrededor de unas proteínas llamadas histonas. Dentro del ADN hay secciones que son genes, y algunos de estos genes poseen las instrucciones para construir proteínas. Cuando un gen es activado, una enzima llamada ARN polimerasa se une al extremo inicial del gen. Esta se desplaza a lo largo del ADN, creando una hebra de ARN mensajero a partir de bases que se encuentran en el núcleo. El código del ADN determina el orden en que esas bases libres se van agregando al ARN mensajero. Este proceso se llama transcripción. Antes de que el ARN mensajero pueda utilizarse como un plano para la construcción de proteínas, necesita ser procesado. Esto involucra remover secciones y unirlas. Luego, el ARN mensajero sale del núcleo hacia el citoplasma y se encuentra con fábricas de proteínas llamadas ribosomas. El ribosoma se une al ARN mensajero y va a leer el código de esta hebra para construir una cadena de aminoácidos. En el ser humano hay 20 tipos distintos de aminoácidos que forman las proteínas. Moléculas de ARN de transferencia llevan a esos aminoácidos hacia el ribosoma. El ARN mensajero se lee de a 3 bases por vez. A medida que cada triplete o codón se lee, el ARN de transferencia entrega el aminoácido correspondiente. Este se agrega a una cadena de aminoácidos y una vez que el último aminoácido es agregado, esta cadena se pliega formando una estructura compacta que es la proteína. El proceso por el cual la información copiada en el ARN mensajero se utiliza para sintetizar las proteínas se llama traducción. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por estar aquí en este caluroso día de León. Parece que estamos en otra zona, ¿verdad? No tan al norte. Bueno, para empezar vamos a hablar un poco de cuál es la relación entre alimentación, genética y salud. Mucha gente cree que los genes van a determinar todo nuestro futuro, pero la alimentación también tiene mucho que decir. En pleno siglo XXI, y a finales del siglo XX ya, se ha puesto de manifiesto que hay una gran relación entre lo que es la dieta y el incremento en la prevalencia de algunas patologías como la diabetes mellitus, la obesidad, algunas enfermedades cardiovasculares o incluso el cáncer. Como decía mi abuelita, es que somos lo que comemos. Si comemos bien, generalmente vamos a tener una salud mejor que si no comemos tan bien, está claro. Por desgracia, a pesar de toda la oferta nutricional y dietética que tenemos en este tiempo, acabamos cayendo muchas veces en la denominada comida basura. Es esa comida que está llena de hidratos de carbono, lípidos, sal, que generalmente nos sacia rápidamente y nos suele enganchar, suele crear bastante adicción. Eso nos lleva a coger algunos kilitos o algunos kilazos de más. No sé si conocen el chiste de dos amigos que se encuentran y el primero le dice al segundo, pues mira, ayer en menos de 5 segundos perdí 500 calorías. Le replica a su amigo, pero ¿cómo es posible? ¿Algún tipo de dieta express? Que va, se me cayó la hamburguesa y por más que traté de recogerlo del suelo, fui incapaz. Pues bueno, si yo preguntase ahora a todos los que estáis aquí, ¿cuántas hamburguesas, pizzas o comidas ultra preparadas? Porque no solamente es un problema del burger, sino también de nuestra casa. Si abrís vuestra nevera, veréis que tenéis algunos productos ultraprocesados. Si yo preguntase, seguramente en los últimos 10 días habéis comido unas cuantas unidades de este tipo de alimentos que no son tan saludables. Siempre me ha hecho gracia cómo nuestros hermanos latinoamericanos denominan a la comida basura, le llaman comida chatarra.
y creo que es bastante gráfico este nombre. El cuerpo humano es una gran máquina, una máquina perfecta. Si vosotros estrenaseis ahora mismo un coche último modelo, con todos los extras, ¿lo llevaríais a repostar a la peor gasolina de León? Seguramente no. Buscaríais el mejor combustible posible. Desgraciadamente, cuando nos dedicamos a alimentarnos, muchas veces las prisas nos llevan, pues eso, a ir a lo más fácil, a lo más rápido. Y como digo, el problema no solamente está en el burger o en la pizzería, sino también en nuestra nevera. Muchos congeladores de nuestras casas están llenas pues, de elementos ultraprocesados que generalmente van a contener muchos aditivos que no son del todo saludables. Aparte de esto, tenemos otro problema. A lo largo de la evolución hemos ido bajando nuestro nivel de actividad física, nos hemos vuelto sedentarios. Si vosotros mismos os paráis a pensar cuántas horas del día dedicáis a estar delante de una pantalla, ya sea el móvil, ya sea el ordenador, la tablet o el propio televisor, llegaréis a la conclusión de que pasamos de media de 2 a 4 horas, ahora con el asunto del COVID todavía más por culpa del teletrabajo, pegados a una pantalla sin hacer ejercicio. Y eso es realmente pernicioso, es bastante malo para la salud. El hombre primitivo y la mujer primitiva hacían bastante ejercicio, tenían que buscarse la vida, tenían que buscarse sus alimentos. Y además coincidía que había fases de hambruna y fases de alta disponibilidad o de abundancia de alimentos. Era un asunto que era cíclico, ¿de acuerdo? Entre dos periodos de abundancia había uno de hambruna. Y bueno, a lo largo de la evolución los genes humanos se fueron seleccionando y se seleccionaron unos genes que se llaman genes ahorradores. Esos genes ahorradores lo que hacen es que acumulemos grasas y otros elementos nutritivos en nuestro cuerpo a la espera de un periodo de hambruna, para poder de esa manera soportar ese periodo. ¿Qué ocurre en la mayoría de los países desarrollados a partir de mediados del siglo XX? Pues que obviamente esos periodos de hambruna desaparecen, siempre vivimos en periodos de alta abundancia de alimentos y hay una tendencia a incrementar el peso corporal. Entonces tenemos unos genes ahorradores que vienen de nuestros predecesores, tenemos un incremento de nuestra vida sedentaria y los genes tardan muchísimos años en seleccionarse. Esos genes ahorradores todavía los tenemos nosotros. Hace unos 10.000 años que están con nosotros y eso nos permitió seguir evolucionando, pero ahora mismo pueden jugar un papel contrario, pueden llegar a ser algo negativo para nosotros, puesto que si seguimos alimentándonos de una forma excesiva, como ocurre ahora, con muy poco ejercicio, al final acabamos en la obesidad y estas enfermedades que os he comentado inicialmente. Hace unos pocos años un grupo de California, un grupo de investigación de California, decidió darle comida basura, concretamente salchichas, bacon y tarta de queso ultraprocesada, a unas ratas de laboratorio. Las ratas de laboratorio, no sé si habéis visto alguna o no, yo por mi trabajo he visto muchas y seguiré viendo, suelen pesar de 250 a 300 gramos cuando son jóvenes adultos. Bueno, pues al poco de darle estos alimentos, a las pocas semanas, la mayoría de las ratas pesaban de 600 a 700 gramos. O sea, habían duplicado su peso. Y cuando analizaron el cerebro, observaron que aumentaba la síntesis de un neurotransmisor que se denomina dopamina. La dopamina lo que va a hacer es unirse a los receptores en ciertos tipos de neuronas y es la responsable de la sensación de placer, pero también se asocia con la adicción a drogas y a cualquier otro elemento que vosotros creáis que pueda dar placer. Bien, entonces tomaban esta comida basura, aumentaba la producción de dopamina, se sentían saciadas, pero se sentían altamente satisfechas. ¿Qué ocurría? Que a las pocas semanas, siguiendo esa dieta, cada vez necesitaban más dosis de comida. Para alcanzar la misma producción de dopamina, para alcanzar la misma sensación de placer, tenían que alimentarse con mayor cantidad. Estamos hablando de una habituación, pero estamos hablando de una adicción. Las ratas se habían vuelto adictas a este tipo de alimentación. Para tener placer tenían que seguir comiendo. Misma dieta, pero diferentes efectos. Muchas veces nos paramos a pensar, ¿por qué yo engordo y mi amigo, con el que salgo siempre, tomamos lo mismo, bebemos lo mismo, está pues perfectamente? ¿Qué ocurre? Antiguamente decían que era la constitución de cada uno. Yo he buscado en la Constitución española a ver si había algún artículo que dijese que yo tenía que engordar y mi vecino no, comiendo lo mismo, pero no lo he encontrado. La razón está en la genética, entre otras. Y bueno, los científicos ya sabéis que nos gusta mucho meternos en todo, ir buscando por qué no, qué ocurre,
como decía don Sebastián a don Hilarión en la verbena de la Paloma, es que hoy las ciencias avanzan, que es una barbaridad. Entonces, bueno, se han ido desentrañando algunas de las causas que están involucradas en estos procesos. Simplemente a modo de recordatorio, indicaros que el cuerpo humano tiene unos 37 billones con B, o sea, 37 millones de células. En cada célula tenemos un núcleo que contiene los cromosomas. En la especie humana, en las células somáticas, en las células que no tienen que ver con la reproducción, 23 pares de cromosomas. Y esos cromosomas contienen la información genética en forma de una sustancia denominada cromatina. La cromatina no es más que el ADN superenrollado alrededor de unas proteínas denominadas histonas. Bien, está tan enrollado que si consiguiésemos desenrollar el ADN de una sola célula, obtendríamos 2 metros de ADN de largo, lineal. Es más, si sacásemos el ADN de los 37 billones de células de una persona, multiplicado por 2 metros, obtendríamos una longitud similar a ir y volver de Marte 300 veces. Pero bueno, lo de Marte se lo dejo a mi compañero, que va a aparecer posteriormente, que creo que nos va a llevar a este planeta rojo y nos va a contar cosas muy interesantes. Bien, si analizamos el ADN, está formado por 4 bases, adenosina, citosina, timina y guanina, que combinadas de 3 en 3 codifican la información para la producción de aminoácidos. Y los aminoácidos son los ladrillitos que forman las proteínas. Y las proteínas pues, son elemento fundamental de nuestro cuerpo. Sabemos que tenemos unos 25.000 genes y que codifican para aproximadamente 1 millón de proteínas. Si quisiéramos teclear todo el código genético de una persona en un ordenador, necesitaríamos teclear 60 palabras por minuto, no 60 caracteres, sino 60 palabras por término medio, durante 8 horas al día y 50 años, para que os deis cuenta de lo larguísima que es la secuencia genética. Bien, pues con todo esto de la alimentación ha aparecido una nueva rama de la ciencia, que es la genómica nutricional, que intenta averiguar el por qué y el por qué no. Unos se engordan y otros no, a unos les van bien unas cosas y a otros no les va. La genómica nutricional tiene como 2 patas. La primera sería la nutrigenética, que lo que analiza es por qué la secuencia de los genes de una persona en concreto, hacen que los componentes de la dieta le resulten inocuos, favorables o le resulten dañinos, porque a unos sí y a otros no. Y la nutrigenómica estudia justamente lo contrario, cómo los componentes de la dieta afectan a la secuencia de la expresión de genes. O sea, de un lado vemos cómo los genes afectan a la dieta y de otro cómo la dieta afecta a los genes. La primera, la nutrigenética, como digo, estudia la secuencia de los genes y cómo esa secuencia hace que algunos componentes para algunas personas tengan un efecto beneficioso, para otros no tengan ningún efecto o incluso un efecto dañino. Pequeñas modificaciones en una sola base, en una sola letra, ya pueden ser responsables de estos cambios. Los científicos denominamos SNPs, polimorfismos de un solo nucleótido, a las secuencias que cambian en una sola base, como digo. Se han descrito a fecha de hoy unos 6 millones de SNPs y parece que parte de las diferencias pueden estar aquí. Parte de la razón por la cual algunos elementos nutritivos pueden llevar a la salud o la enfermedad a determinados individuos estaría relacionada con ellos. Un ejemplo es el selenio. El selenio es un micronutriente, quiere decir que es un nutriente que necesitamos en cantidades muy pequeñitas y se ha visto que es beneficioso para la mayoría de las personas. Se ha observado que las personas que toman selenio en unas cantidades adecuadas pues tienen menos cáncer de pulmón que los que no lo toman. ¿Ocurre esto en todos los individuos? Pues no, en algunos no ocurre esto. El gen que codifica para la glutatión peroxidasa, que es una enzima que necesita selenio, tiene en la posición 198 2 aminoácidos que se denominan prolina. La secuencia codifica para unos aminoácidos que son prolina, dos prolinas. A esas personas, que suele ser la mayoría de la población, tomar selenio les va muy bien. ¿Qué ocurre? Que cuando se sustituye una prolina por una leucina, el efecto del selenio ya no aparece. Y a estas personas les aumenta la probabilidad de padecer cáncer de pulmón en un 80%. Y si sustituimos las 2 prolinas por 2 leucinas, aumenta un 130%. Entonces está claro que la secuencia genética juega un papel importante. Por el otro lado tenemos cómo los componentes de la dieta afectan a la expresión de los genes. Si afecta a la expresión de los genes, lo que vamos a ver es un metabolismo diferente. Si tenemos un metabolismo diferente, los efectos obviamente sobre el organismo son totalmente divergentes. Un ejemplo serían los ácidos omega 3, los ácidos grasos omega 3, que como saben están muy de moda, suelen estar en semillas, en nueces, en aceites de estas semillas o incluso en pescados como el arenque
el bacalao, etcétera, etcétera. Y se ha observado que una dieta equilibrada, pero con presencia de ácidos omega 3, previene la obesidad. ¿Por qué? Pues porque va a conseguir que quememos más grasas de las que ingerimos. Además, hace que el hígado produzca también menos grasa, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener un menor contenido lipídico, aumenta la sensibilidad a la insulina. Una de las pandemias actuales de nuestra sociedad es la diabetes mellitus tipo 2, la diabetes del adulto, que se debe muchas veces a una pérdida de la sensibilidad a la insulina. Pues estas dietas con omega 3 pues favorecen una recuperación de la sensibilidad e incluso se ha observado que reducen la inflamación. Y ya para terminar, hay un tercer elemento de la genómica nutricional que no hemos indicado todavía, que es la epigenética. Explicar lo que es la epigenética es bastante difícil, pero son cambios en los genes que no afectan a su secuencia. Algunos científicos hablan de que la epigenética sería algo así como las tildes y los acentos, las comas y los puntos de un texto. Ustedes saben que si cambiamos las tildes, cambiamos las comas y los puntos de un texto, puede decir totalmente lo diferente, mandar un mensaje totalmente diferente. Bien, pues dos son las principales modificaciones epigenéticas que se conocen actualmente. Se conocen más de 200, pero las dos más frecuentes son la metilación del ADN, que es meter un grupo metilo, CH3, en la estructura del ADN. Si metemos ese grupo metilo, lo que estamos haciendo es impedir que la maquinaria genética interactúe con el gen, y lo que estamos haciendo es apagar el gen. Es como si tuviésemos un interruptor y apagamos el gen. Ese gen está ahí, pero no nos habla, no da información para la proteína. Y la otra posibilidad es cambios en la condensación de la cromatina. Habíamos dicho antes que en el núcleo de las células estaban los genes enrollados alrededor de unas proteínas que se llamaban histonas. A mí me gusta pensar que es como un yo-yo. Aquí las tenemos, las histonas serían estos yo-yos. Cuanto más apretado, más enrollado esté el ADN alrededor del yo-yo, de las histonas, menos probabilidad hay de que ese gen se exprese. La cromatina está más concentrada y la maquinaria genética no puede entrar. Tenemos la posición de apagado. Si la cromatina se descompacta, si el yo-yo se desenrolla, lo que vamos a conseguir es que la maquinaria genética contacte con el gen de una forma más eficiente y ese gen funcione. Hoy sabemos también que muchos alimentos modifican estos procesos epigenéticos. Alimentos que contienen vitaminas del grupo B, por ejemplo, antioxidantes, polifenoles, el zinc o incluso sustancias como el alcohol. Unas las modifican hacia un extremo, otras hacia otro. Algunas consiguen que se compacte más el ADN, otras que se abra más, que se encienda o se apague los genes, y eso nos puede llevar a procesos de salud o procesos de enfermedad. Hay que estudiar concretamente qué genes están involucrados. Sabemos mucho, pero todavía falta bastante. Entonces, para terminar, simplemente, a modo de conclusión, indicarles que sería bueno que nos olvidásemos de la comida basura, o intentar comer lo menos posible, que hiciésemos ejercicio físico, y estas dos cosas reducirían nuestro peso corporal y mejorarían la expresión de muchos genes que están involucrados, intentando llevarnos hasta a un estado de salud, evitando la enfermedad. Los científicos seguimos trabajando en la edición genética. Ustedes habrán oído hablar del CRISPR-Cas, por ejemplo, que es un sistema de edición de genes, algo así como lo que hacemos en un texto con el ordenador. Es posible que en un futuro podamos editar genes y podamos mejorar la salud de las personas, pero siempre va a ser necesario que la dieta sea la adecuada, el ejercicio físico el adecuado y que esta persona se cuide. Entonces, simplemente para terminar, yo les recomendaría que cuando salgamos esta tarde de estas interesantes charlas, nos demos un buen paseo por una ciudad tan bonita como es la de León. Además, un día caluroso como el de hoy nos va a hacer quemar bastantes calorías, ¿de acuerdo? Y una vez dado ese paseo, por donde más les guste a ustedes, se coman una buena tapa de cecina de León, algunas cerezas del Bierzo, yo soy del Bierzo, o unos tomates de Mansilla, un poco pronto, pero podrían estar, acompañados de un rico caldo del Bierzo, un rico vino del Bierzo o de Tierras de León. Eso sí, en una cantidad suficientemente sana, no más de una copa. Gracias. Ha habido muchos estudios recientes sobre el cerebro de los psicópatas y entre los hallazgos más importantes vemos que tienen un problema de conectividad entre partes de sus cerebros. En las tomografías que he visto de todos esos asesinos, incluyendo asesinos psicópatas,
Había el mismo patrón y era una pérdida de actividad en esta área del cerebro, sobre los ojos, sobre las órbitas, la llamada corteza orbital. Este es el sistema límbico cortical, y esto es lo que está apagado. Cuando observas a un verdadero psicópata, probablemente no hallarás mucha actividad en el sistema límbico. Y esas partes contienen áreas de empatía y entendimiento, preocupación y conciencia. Eso parece concordar con los reportes de psicópatas que hacen cosas horribles, como matar a muchas personas, y luego solo se van a ver una película o a comer comida rápida menos de una hora después. No parece que sus emociones sean estimuladas como lo haría el cerebro de una persona normal. Ya ha habido estudios sobre intentar reprogramar el cerebro de psicópatas en los que intentamos mejorar parte de sus problemas de conectividad, porque si vemos que hay un problema con dos partes del cerebro que no se comunican bien entre sí, tal vez podamos enviar algunos impulsos eléctricos estimulándolas para que tengan más acción. Si hacemos una tomografía cerebral a cada bebé que nazca y decidimos que este tiene el tipo de cerebro que será una mente criminal, ¿qué hacemos con eso? ¿Tendremos que reeducar a ese niño? ¿Lo mantenemos bajo protección mientras crece? ¿Cómo respondemos a ese tipo de información? ¿Estamos determinados por la genética o por el ambiente? Teníamos un estudio sobre Alzheimer en el que hacíamos pruebas clínicas, pero no teníamos controles, así que dije, se lo pediré a mi familia. Les haremos tomografías de muestra porque en nuestra familia no hay Alzheimer. Así que revisé un grupo de esas tomografías de Alzheimer y cubrimos los nombres porque no me gusta saber a quién estoy viendo, qué veo. Debe ser un estudio doble ciego. Y cada uno era normal. Llegué al último estudio y vi un patrón muy obvio, totalmente psicopático. Se parecía a todos los asesinos psicópatas que había visto. Le dije a los técnicos, muy gracioso, metieron uno de esos asesinos psicópatas. Este es el peor que he visto. Debemos notificarlo a la policía porque es alguien peligroso. Cuando saqué la etiqueta del nombre de la tomografía y miré, dije, chicos, esto no puede ser. Mi nombre estaba allí. Así que era yo quien tenía el patrón psicopático completo en mis exámenes. Jim Fallon descubrió que tiene un cerebro psicopático clásico desde la perspectiva de las imágenes, pero él tiene una relación, tiene una esposa y a veces ella tiene que recordarle que sea más empático, pero es un buen ciudadano. Diría que el 30% está en la biología y la genética y el 70% está en la crianza o su carencia. Es como si la naturaleza cargara el arma y la crianza alase el gatillo. El carisma es un rasgo realmente psicopático. Cuando era niño, durante mi adolescencia y en la secundaria, fui muy popular. Era el payaso de la clase y tenía muchos amigos y muchas amigas. Nunca pensé que nada estuviese mal, a pesar de que desde que cumplí 11 o 12 años, los adultos me decían que había algo malévolo en mí, aunque no podían decir qué era. Aunque, según su propia investigación, el cerebro de James Fallon es similar al que poseen las personas con tendencias psicopáticas. Él no ha cometido homicidios. Pero, ¿por qué no? ¿Es posible que la urgencia por matar requiera de algo más? ¿Algo más difícil de identificar dentro del cerebro humano? Tal vez la respuesta no esté en el estudio de los atributos físicos del cerebro, sino de aquellos de naturaleza menos tangible. Tal vez tengan algo que ver no con la biología del cerebro, sino con la capacidad de este de enviar y recibir señales desde el exterior del cuerpo humano.